César, preguntas a la psicología. Bueno, pues ya estamos de regreso. Como es jueves, tenemos a nuestra psicóloga de guardia, doña Pilar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Y tengo que decirle seguidores. que nos han llegado muchísimos correos precisamente relacionados con el tema que trató usted la semana pasada, que eran las consecuencias psíquicas del aborto, lo que era el síndrome posaborto. Y, en fin, había bastantes preguntas que se planteaban en relación con esto, que es un tema que no agotamos el otro día. Una de las preguntas que se planteaba es si existe algún estudio imparcial sobre el impacto del aborto, porque el tema del aborto está muy ideologizado, hay posiciones muy claras en un sentido o en otro, y la pregunta sería si efectivamente existe algún estudio que no sea tendencioso en relación con el aborto. Muy bien, pues efectivamente sí lo hay. Hay un estudio que es el que... Primero tenemos que enmarcar el concepto de estudio. Cuando yo vengo aquí traigo un estudio, es decir, he leído e investigado. Pero cuando se habla de estudio es un tratamiento metodológico. ¿Qué significa un tratamiento metodológico? Significa que está sometido al rigor estadístico. Es decir, que se elige una serie de variables, se controlan otra serie de variables incidentes y se desarrolla un método muy aséptico para llegar a unas conclusiones. Entonces, esas conclusiones que tienen una validez científica, cuando llegamos a ellas, evidentemente tienen el rango de validez científica. Es decir, que no es una mera opinión. Bien, entonces sí partimos del dato constatable de que sí que existe un estudio, el estudio de Ferguson y colaboradores en Nueva York, en el cual además era un grupo donde tenían de entrada un sesgo que amenazaba la validez del método, a la validez de la variable estadística, porque la mayoría de ellos eran investigadores proabortistas. Es decir, no tenían muy claro lo de provida. No eran proabortistas muy abiertamente, pero no tenían claro el síndrome posaborto. Digo esto para luego ver las conclusiones. Es decir, que el estudio era muy fiable y, como hemos dicho, que era un método estadístico, las conclusiones se elevan a validez. Bien, ¿de qué partían? Este estudio, ¿de qué partía? Partía de una hipótesis nula. ¿Qué significa hipótesis nula? Hipótesis es poner dos variables en relación. Si yo le digo, ¿tiene que ver la alimentación y el peso? Pues sí, evidentemente no es una hipótesis nula. Tiene que ver una variable con la otra. Bien, ellos partían de la hipótesis nula de que el aborto no tenía nada que ver con las consecuencias psiquiátricas posteriores. Es decir, que si después se producía una depresión, etcétera, eso no era tenía causa, sus raíces en efectivamente. El aborto. Entonces, la manera de objetivizar, es decir, de expresar el control de esas variables, era de la siguiente forma. En cuanto al aborto, ellos definieron que el aborto per se no era un acontecimiento nocivo o aversivo para la madre. Segunda cuestión, que las consecuencias psiquiátricas del aborto no tenían que ser mayores o no tenían que ser menores que un que un embarazo no deseado llevado a término. Bien, elaboraron toda la metodología, por supuesto, incluyeron una tipología grande de mujeres. ¿Qué tipología? Además de mucha muestra estadística, había 4 grupos. 1, mujeres que habían tenido aborto inducido, mujeres que habían tenido aborto espontáneo, mujeres que habían tenido un embarazo no deseado pero había llegado a término, y mujeres con un embarazo deseado y con un alumbramiento a término. Bien, ¿qué conclusiones estadísticas estamos viendo? La idea era si producía o no alteraciones psiquiátricas, porque ellos partían de la base de que no había ninguna conclusión. Yo me he permitido traer, si a cámara lo pueden ver, aquí están
el cruce de ordenadas y se ve una línea que es el punto de corte. El punto de corte en psiquiatría y en psicología se llama a partir del cual se puede decir que se padece o no se padece. Bien, en el primer grupo, este es el punto de corte a partir por encima de que sí existen consecuencias psíquicas. El primer grupo, hemos dicho que seleccionaron en una muestra grande de mujeres, el primer grupo era el aborto inducido. Ahí Como es verá, obvio que sí hay sufrimiento. efectivamente, satisface Incluso por lo que veo ampliamente. es el que más sufrimiento Eso es. provocaba. Después, atención, está el aborto espontáneo. Es decir, que el aborto espontáneo baja en padecimiento, pero sí que sigue siendo una causa de padecimiento psíquico posterior. Después baja bastante, pero también satisface el punto de corte de manera estadísticamente poco significativa, pero lo satisface, las personas que han tenido un embarazo no deseado, pero han llevado a término. Y aquí está el último grupo que no satisface el punto de corte, y que era el grupo de mujeres que habían tenido un embarazo deseado y habían tenido un alumbramiento deseado. Es decir, ¿qué conclusiones sacan después? Conclusiones elevadas a rigor científico. Primero, que existe una evidencia de que el aborto nunca mejora la salud mental. Ellos lo transforman en negativo. Es decir, que ese cuarto supuesto de la ley, que es más del 98% de los abortos en España, que es el peligro a la salud mental, sin embargo, lo que nos dice ideológica. La experiencia es todo lo contrario. Esto es un experimento científico, es decir, sometido a método estadístico, con una muestra de población amplia y con la contemplación. Estos se llaman grupos correlacionados, es decir, que no cogen grupo de mujeres, grupo de hombres y grupo de adolescentes, sino mujeres que están en un proceso similar, pero con características psíquicas a partir del hecho de tener un embarazo diferentes. No es lo mismo una característica psíquica de querer abortar que una característica psíquica de afrontar un embarazo no deseado, es decir, que todo eso va a tener un impacto en las consecuencias. Y evidentemente los investigadores que hemos partido de la base de que tenían un sesgo como grupo de investigadores, porque no eran pro vida. Bien. Entonces, la primera conclusión que tienen es que el aborto no mejora la condición mental de la madre, con lo cual el supuesto del aborto terapéutico, el aborto terapéutico sí es por la salud de la madre, siempre y cuando lo decida la madre. Pero el aborto de tipo psicosocial, que es el cajón desastre, el coladero. Sí, es más del 98% de los abortos en España. Esto confirma y refuta ese tipo de supuesto. Y además, más conclusiones. Dicen que nunca se puede apelar a un aborto para decir que la mujer va a tener mejor salud mental. Es decir, es la siguiente derivada de la primera conclusión. Y otra tercera, que con los datos empíricos y metodológicos que arroja esta investigación, ningún investigador, ningún sanitario puede quedarse al margen para decir que el aborto no tiene ninguna implicación con cuestiones psíquicas. Ahora, ¿hasta qué punto este estudio es conocido? O hasta qué punto, vamos a ver si es conocido, parece bastante obvio que ha quedado muy frenado por el prejuicio ideológico de ciertas personas, sí. Pero no sé si en algunos casos es simplemente que lo desconocen y punto. Yo no lo creo así, porque hay muchos grupos proabortistas que una de las cuestiones que ponen son pasos que exponen a la mujer diciendo grandes mentiras que te pueden decir a la hora de plantearte el aborto. Y uno de los grandes pasos que ellas intentan frenar es te van a decir que va a haber consecuencias psíquicas, y no es del todo cierto. No se atreven a decir y no es cierto, sino no es del todo cierto. Y no es verdad, porque esto es una investigación seria. ¿Esas consecuencias se producen siempre? Siempre. Lo que no sabemos es cómo van a salir y cuánto tiempo va a aparecer esa latencia. Dijimos en el programa anterior que era un periodo entre 8 meses y 1 año.
y que había... también es cierto que depende del aparataje psíquico de la madre. Es decir, si una persona se plantea un aborto inducido con unos antecedentes depresivos, pues evidentemente va a más. Pero una persona que no tiene antecedentes psíquicos, ¿puede desencadenarlos? Sí. Empezando por algo muy sencillo que nos quedó el otro día, y es la asunción del duelo y la culpa, que no se contempla como una sintomatología claramente psíquica, pero sí dijimos que también tenía un ribete espiritual y de trascendencia. Ahora, vamos a ver, yo estoy pensando, yo he conocido, por ejemplo, casos de mujeres que han abortado, que en un momento determinado este tema aparecía en el curso de una conversación, no de forma buscada, sino de forma espontánea. Y he observado en varios casos, tengo ahora a varias en la cabeza, que empezaban disculpando el aborto que se había producido, que no tenía ninguna importancia, que había sido un hecho sin relevancia, etcétera, para en un momento determinado empezar a sentirse muy mal, ponerse a llorar y crearnos una sensación bastante violenta a todos los que estábamos presentes. ¿Esto es habitual, es excepcional, puede arrancar del entramado ideológico, del entramado religioso que tiene esa persona? ¿De qué deriva? Muy bien. El fenómeno sintomatológico que acaba de exponer es un proceso. Primero, justifica. Pero esa justificación es muy débil. No, eso he tenido ocasión de comprobarlo. Enseguida aflora la culpa. Ahora bien, vamos a centrarnos en ese que usted me decía. ¿Es así en todos los casos? Sí. Vamos a centrarnos en estos dos grupos. Las mujeres que han tenido un aborto inducido y un aborto espontáneo. ¿Las del aborto espontáneo tienen culpa? Sí. ¿Qué tipo de culpabilidad? Es una autoobservancia. Cuando usted dice que tienen culpa, quiere decir que sienten culpa. Sí, sí, que tienen. Es decir, no que sean culpables. No, claro, que tienen el peso de la culpa. Porque dicen, ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera cambiado esta situación? ¿Y si me hubiera cuidado de esta manera? Es decir, no terminan de encajar que ellas no han tenido una participación voluntaria directa en la muerte, efectivamente, con lo cual se resuelve antes. Ahora vamos con el grupo... Es curioso cómo juega el lenguaje, porque nosotros en español utilizamos, salvo la gente que le da por los eufemismos y habla de la interrupción voluntaria del embarazo, sí, etcétera, pero utilizamos la palabra aborto para los dos casos. Estoy pensando que, por ejemplo, en inglés sí se utiliza aborto para el aborto voluntario, y es abortion, mientras que cuando es un aborto que se produce, pues, consecuencia de un accidente, una caída, etcétera, utilizan miscarriage. Es decir, el niño que llevaban, pues lo han, en un momento ha salido mal, por otras razones. Es decir, que diferencian muy claramente las dos situaciones. Claro. Pues es que a nivel de integración de la culpa es muy diferente. Pero vamos a la culpa que sienten las mujeres que han tenido un aborto inducido, y ahí se separan dos tipologías. La mujer que ha abortado y que tenía unas creencias y ha abortado por presión y en contra de sus creencias, esa mujer tiene un sentimiento de vergüenza enorme y de ocultación, pero se siente muy verdugo. Y la otra mujer que supuestamente afronta, que supuestamente es más partícipe de esa ideología y empieza a tener una sintomatología, ¿qué hace? Oculta y enmascara para no exponer delante del grupo de pertenencia que tiene una sintomatología y que probablemente la causa haya sido este hecho. Pero todo el grupo de mujeres, de este grupo de mujeres, y he asistido a muchas, tienen el proceso de culpa y tienen que elaborar el proceso de duelo. Además, en ese proceso de duelo tienen que manejar, vamos a ver, ¿qué es el duelo? El duelo es integrar una presencia física en una esencia psíquica y darle un tratamiento. Este tipo de mujeres, sobre todo nos centramos en las de aborto inducido, pasan de ser verdugos a ser reos culpables en la sociedad.
en ninguno de las dos categorías se sienten bien ni cómodas. Hay una frase de Wilke que es preciosa y dice: es más fácil sacar un niño del útero de su madre que sacarlo de su pensamiento. Eso es absolutamente real, porque ellas, cuando hablas, me da igual, yo he tratado toda la tipología de mujeres. Cuando ellas hablan del momento del aborto, han sentido la responsabilidad de la vida de un ser humano distinto, porque sí es un ser humano, y ahora aprovecho para decir, todas las cuestiones de si tenía el feto o el embrión estatus moral, bueno, todas estas historias que incluso nos metemos en el territorio de la filosofía, han quedado bastante claras y bastante mitigadas en el sentido de los que argumentaban que el feto o el embrión no tenía estatus moral, a la luz de la aparición de una ciencia maravillosa que es la fetología. Todas las imágenes en 3D. Si yo le pregunto a usted, don César, cuáles son los momentos más importantes de su vida, pues me puede decir mi graduación, cuando nació mi hija. Pues no. El momento más importante de su vida, de la mía y de nuestros oyentes, es la gastrulación. Es decir, en el momento en el cual se estaban dividiendo nuestras células, es un momento de un cataclismo vital enorme y decisivo. Además, tiene una trascendencia, pero está vetado a la vista humana. Es decir, está en lo oculto, es una maravilla. A partir, el doctor Nathanson, que ha sido uno de los grandes abortistas y que luego recondujo afortunadamente, habla de que en el momento que empezó a tener los sonidos, los ultrasonidos del feto, le costaba muchísimo asumir que eso no era vida y que eso no era un ser humano. Es decir, esto es además para acompañar... La afirmación de eso no es humano es un disparate en términos científicos, sin entrar en otro tipo de consideraciones filosóficas. Absolutamente. De hecho, el aborto cobra sentido, a ver si se entiende este concepto filosófico, porque si se deja eso, no sale un paraguas, sale una persona. ¿Qué causas llevan a una mujer a esta decisión? Y ahí es donde tenemos que juntarnos los pro vida y los proabortistas, y estamos de acuerdo. Hay mujeres que se sienten con una presión enorme económica. Bien, vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. Hay mujeres, sobre todo las adolescentes, que se sienten solas y que se sienten presionadas por una pareja, que se han dado cuenta que se han inmolado en una relación romántica y que han sido tratadas como objeto, no como persona, y que las han dejado y las han puesto en la puerta de la clínica abortista. Hay mujeres que se sienten que esa nueva vida tiene un impacto social, por ejemplo, consecuencia de una infidelidad. Y hay una causa muy importante. Se habla de educación reproductiva y sexual, ¿verdad? Pero no se habla de educación afectiva. Es decir, hay que enseñar a nuestros jóvenes, a ver si se entiende esto. Y si no se entiende, pues espero que las personas lo reflexionen al menos. No es un inhibidor, sino un facilitador poner en un IES, en un instituto, una máquina que facilite preservativos. A ver, evidentemente antes de un aborto, antes de una concepción no querida, es mejor un preservativo. Pero no podemos poner una máquina que esté a la mano, al alcance de los adolescentes, en un instituto. Porque lo que allí tiene que acontecer es una educación afectiva. Es decir, que la relación sexual tiene unas consecuencias. Que la relación sexual, para tener un crecimiento como persona y para tener un encuentro completo como pareja, va más allá del apareamiento. Eso es lo que es importante. Eso es lo que realmente tenemos que apostar. Por supuesto que hay que decirles, bueno, pues si vas a tener esa conducta de apareamiento, utiliza esto antes, muchísimo antes que llegar a estas atrocidades. Quiero detenerme en la RU 486. ¿Sabe lo que es? Sí. Bien, la pastilla del día después. La pastilla del día después
Es un tratamiento farmacológico abortivo, sin lugar a dudas. ¿Qué consecuencias tiene? Hay muchos tipos de aborto. Hemos visto el aborto espontáneo, el aborto inducido, el aborto séptico. ¿Qué es el aborto séptico? Es que cuando has entrado en alguna clínica o con algún clínico facultativo que no es muy bueno, te produce un pseudoaborto, aparece unas hemorragias, unos dolores abdominales terribles y al cabo de unos días tienes que ir a una clínica estándar a que te hagan un aborto séptico porque puedes morir de una septicemia, es decir, de una infección. Está el aborto frustro, que es cuando el bebé, por algún problema cromosómico, por alguna trombosis de la arteria uterina, deja de vivir y permanece unas semanas en el vientre materno. Evidentemente todo el proceso del embarazo se detiene y hay que hacer un legrado. Y hay un tipo de aborto que es el aborto alegre. El aborto alegre es el que oficialmente no deja ningún tipo de secuelas y no valoro las consecuencias. Entonces ahí entra la RU 486. Sí que deja consecuencias, porque los abortos, ¿qué tipos de abortos? No qué tipos de procedimiento de aborto hay. Está el de succión, que ya lo explicamos el otro día, es el del primer tramo de embarazo. A partir de las 12 semanas está el de dilatación y curetaje, es decir, se aplica una cuchilla y entonces se va seccionando oportunamente hasta que se extrae con vigilancia absoluta del facultativo. Tiene que tener cuidado y registro exactamente de las partes, ¿verdad que estamos entendiéndonos?, de la parte que succiona. Después está el de la cesárea o histerotomía, no histerectomía. Es abrir el vientre de la madre para sacar, evidentemente ya no es un embrión sino un feto, y que no sea viable. Supongo que nuestros seguidores lo entenderán. Yo creo que sí. Bien. Después está el fármaco de las prostaglandinas, que es un fármaco que se administra para provocar contracciones muy fuertes de útero y que la madre tenga un parto. Y después hay otro, además todo esto está muy documentado, el de la inyección salina, que es cambiar el líquido amniótico por una solución altamente abrasiva. El feto muere envenenado y abrasado. Esto no es que nosotros seamos tremendistas ni demagógicos, ojalá fuera así, pero no lo es. ¿Por qué el aborto alegre? Porque no tiene estas consecuencias tan desagradables estéticamente, pero sí tiene qué consecuencias tienen todos los tipos de aborto, incluido el alegre. Y permítanme lo de alegre, pero es que es así. ¿Cuántas chicas llegan después de un fin de semana y piden en la farmacia la pastilla? Porque saben que se va a administrar y saben que ya... ¿Qué consecuencias hay? Oficialmente, inmediatamente, ninguna. Bien, ¿qué consecuencias traen todos los tipos de aborto? El síndrome de Ashman. ¿Qué es esto? Adherencias que aparecen en el endometrio de la mujer. Hay más posibilidad de hemorragias. Hay más posibilidad de infertilidad. Hay más posibilidad de desgarro. Hay más posibilidad de cáncer de útero, de cervix. Hay más posibilidad de cáncer de mama. Hay más posibilidad de tener anorgasmia. Hay más posibilidad de tener vaginismo o dolores en el coito. Es decir, que las consecuencias a corto, a medio o a largo plazo están más que contrastadas. Esto conviene saberlo. El otro día quedó un apartado muy interesante que era si afectaba o no a los hombres, a las parejas. Antes de meternos en este capítulo, hay mujeres que no, esto también lo contemplaba el estudio, hay mujeres que no les impacta en la modalidad de aborto inducido, que no les impacta con consecuencias psíquicas el aborto. Sí. ¿Es un grupo estadísticamente numeroso? No. ¿Qué características psíquicas previas? Hemos hablado, por ejemplo, la característica psíquica de la depresión previa. ¿Qué características psíquicas previas tienen estas mujeres que no las afectan?
atención, tienen rasgos psicopáticos. Es decir, que antes del aborto y después del aborto siguen sin conectar bien con sus propias emociones y con las emociones de los otros. Es decir, que sí que existe este grupo, pero es que previamente, antes del aborto, ya era un grupo de riesgo psiquiátrico. ¿Se ha entendido? Bien. Yo creo que perfectamente, sí. Vamos al grupo padres. Aquí hay muchas casuísticas. Los jóvenes que inducen a sus parejas, ni siquiera parejas, a sus churris, como las llaman ellos, al aborto, tienen muy poca consecuencia, porque es que como no se ha hecho una educación sexual, sino una educación afectiva, sino una educación sexual y reproductiva, no viven las consecuencias de tal hecho. Como tampoco se ha educado para que se impliquen en relaciones de personas que se respetan y se quieren. Si yo me apareo, perdón, pero es así, me parece una forma muy elegante de decirlo. Con una chica en el primer tramo de la noche y luego con otra en el segundo tramo y me levanto de la cama por la mañana con otra tercera, es que no he respetado a ninguna de las tres. Entonces, si cualquiera de ellas me presenta este problema, primero que la mayoría de las chicas no lo presentan, pero algunas que tienen, las demasiado románticas, intentan vincular a la pareja, se dan cuenta de lo que realmente se dan cuenta, y es que la mujer en esa relación es la que más pone y la que más pierde, porque la que tiene que llegar a la clínica es ella. Entonces, en el caso del joven, a no ser que sea un joven que ya haya tenido una relación más mantenida con la chica, que se haya implicado en esa relación de persona a persona, ahí sí deja secuelas. Y unas secuelas más de traición, más de cómo he sido capaz de. Lo vive de otra manera porque corporalmente no ha sentido el peso de una vida, pero sí lo vive como un ejercicio de falta de responsabilidad y de falta de madurez. ¿Y cómo lo vive una pareja adulta, donde se nos quedó ahí el grupo de mujeres que ya no son adolescentes? Tiene usted 30 segundos. Bien. Pues aún así vamos a por ello. Las mujeres que ya no son adolescentes y que se quedan embarazadas de su propia pareja o de otra pareja producto de una infidelidad. Ahí el hombre se implica mucho más. Y hay hombres, y tengo en mente a una gran persona, que al cabo de años, y con muchos años, se acordaba del momento en que acompañó a su pareja a la clínica abortiva. Y se iba largos ratos al parque a ver a niños y decía, es que yo perdí de una manera vil y cruel por mi parte, y se lee como egoísmo y como traición, a un hijo. Y fui yo el que presioné. Y le generó una depresión importante. Luego, claro que tiene un impacto. Y en los profesionales de la medicina también. Como último retazo, los profesionales que se dedican, yo lo siento, esta noche voy a salir de grana y oro, los profesionales que se dedican a este tipo de prácticas, lo dice además varios autores de centros de mujeres de Nueva York, son de baja cualificación y que tienen escasas metas como médicos, porque la medicina tiene unas alturas mucho más elevadas que matar a seres humanos. Eso pensaba Hipócrates. De hecho, el juramento hipocrático, que por cierto en ciertos colegios de médicos de este país se ha mutilado, como por ejemplo el Colegio de Médicos de Sevilla, incluía una prohibición expresa, un juramento expreso de no provocar ni abortos ni aplicar la eutanasia. Es que en sí es una tautología el que practica la medicina. Parece una cosa obvia, sí. Muchísimas gracias. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César.